En un pequeño pueblo modesto, y rodeado de montañas, vivía un humilde granjero llamado Martín. Luchaba día a día para mantener a su esposa Rosa, y a su hijo Gabriel. Una tarde, mientras buscaba leña, descubrió una cueva escondida entre las rocas. La cueva era un lugar tan misterioso como impresionante. Estaba oculta entre las montañas, camuflada por la espesura de los árboles y las rocas cubiertas de musgo. A simple vista, parecía una grieta común, apenas lo suficientemente amplia para que un hombre pasara. Intrigado, encendió una antorcha, y entró. Al cruzar la estrecha entrada, el interior se abría en una vasta bóveda oscura y húmeda, con paredes irregulares, cubiertas de líquenes, y estalactitas que colgaban, como garras del techo. Pequeños charcos de agua se acumulaban en el suelo rocoso, reflejando la luz tenue de la antorcha, que Martín sostenía. Avanzando más profundo, el aire se volvía frío y denso, y un silencio sepulcral reinaba en el lugar, roto, solo por el eco de sus propios pasos. El camino serpenteante lo condujo a una sala amplia, en el corazón de la cueva. En aquel lugar, sobre un suelo cubierto de polvo y piedras, descansaba un cofre. Era un objeto antiguo y desgastado, con bisagras de hierro oxidado, y grabados apenas visibles, que parecían contar historias de épocas pasadas. El lugar emanaba una mezcla de grandeza y desolación, como si guardara, no solo riquezas materiales, sino también, secretos sombríos, y advertencias no dichas. Martín, al ver el cofre lleno de riquezas, sintió una mezcla de asombro y avaricia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era imposible llevarlo completo a casa. El cofre era demasiado pesado para cargarlo él solo. Primero, tomó algunas monedas y joyas que cabían en los bolsillos de su chaqueta, y regresó al pueblo con rapidez, asegurándose de que nadie lo viera. Durante días, volvió a la cueva al amparo de la noche, llevando consigo un saco. Metía tantas monedas y objetos de valor como podía cargar, y caminaba de regreso. Siempre alerta, temiendo que alguien lo siguiera. Este método lento y sigiloso reflejaba la creciente paranoia de Martín. Cada viaje hacia la cueva reforzaba la sensación de que su nuevo tesoro no solo era valioso, sino también peligroso. Finalmente, cuando el cofre quedó vacío, Martín desmontó las tablas de madera y las bisagras oxidadas. Las quemó en una hoguera cerca de la cueva para asegurarse de que nadie supiera del tesoro. Todo el oro y las joyas fueron almacenados en un sótano, que Martín cavó secretamente debajo de su casa. Este escondite se convirtió en su obsesión. Un lugar que visitaba a menudo, para contar y admirar sus riquezas. Perdiendo poco a poco, su conexión con el mundo exterior. Martín pensó que su suerte finalmente había cambiado. Okay. Damn, girl. Damn, girl. Damn, girl. Con una inmensa riqueza para gastar, Martín comenzó a usar el oro para comprar tierras, ganado y lujos para su familia. En poco tiempo, pasó de ser un granjero pobre a uno de los hombres más ricos de la región. Todos, en la vereda donde vivía Martín, se preguntaban cómo era posible. Pero Martín guardó celosamente su secreto. El granjero comenzó a usar el oro para transformar su vida y la de su familia, o al menos, eso creía. Al principio, gastó parte del tesoro en cosas que parecían necesarias y justificables. Sin embargo, con la riqueza llegaron los problemas. Martín comenzó a desconfiar de todos. Contrató guardias para proteger su casa, y apenas dormía, temiendo que alguien intentara robarle su oro. Rosa y Gabriel, que alguna vez disfrutaron de una vida sencilla y feliz, empezaron a sentirse apartados. Puesto que, Martín, estaba obsesionado con su nueva fortuna, y pasaba más tiempo contando sus riquezas, que con ellos.
El cambio en Martín fue evidente para todos. Ya no ayudaba a sus vecinos ni compartía con su familia. El hombre que solía ser, había desaparecido. Su riqueza atrajo envidias y enemigos celosos de su fortuna. El pueblo, que alguna vez respetó a Martín por su amabilidad y trabajo duro, comenzó a murmurar a sus espaldas. Algunos lo llamaban avaro, y otros decían que solo haciendo un pacto con el diablo, podría haber tenido tanta riqueza de la nada. Mientras tanto, en el lugar que antes era una pequeña granja, y que ahora era una hacienda, la familia de Martín se sentía aislada entre lujos que se sentían fríos y vacíos. La riqueza que Martín tanto valoraba no había traído felicidad, sino una incómoda soledad. La casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora era un lugar donde el silencio pesaba más que el oro acumulado en el sótano. Pero Martín no se preocupaba por eso. Lo único que le importaba era proteger su riqueza. Un día, Rosa intentó razonar con él. Martín, el oro no nos está trayendo felicidad. Nos está destruyendo. Dijo Rosa a Martín mientras resbalaban lágrimas a través de su rostro. Tú, no entiendes. Respondió él, con furia. Este oro es nuestra seguridad. Sin él, volveremos a ser nadie. No éramos pobres, Martín. Respondió ella, tratando que Martín comprendiera lo que su tristeza quería decir. Teníamos suficiente, y lo más importante, nos teníamos el uno al otro. Ahora, ya no me tienes a mí, solo quieres tu oro, lo estás destruyendo todo. No sabes lo que dices, Rosa. Mejor cállate. Las discusiones en casa se volvieron frecuentes. Gabriel, frustrado por la ausencia emocional de su padre, se alejó, encontrando consuelo en los amigos que tenía fuera de casa. Martín se alejaba cada vez más de su verdadero hogar. Sentía que ahora, más que nunca, el oro llenaba el espacio de una familia ausente. Era una noche sin luna, y el aire estaba cargado de una inquietante calma. En la mansión de Martín, los guardias hacían sus rondas habituales, ajenos a un peligro que se acercaba sigilosamente. Los ladrones, 5 en total, habían estado vigilando la hacienda durante semanas, esperando el momento perfecto para escabullirse entre las sombras. Se movieron como siluetas entre los árboles, cubriendo sus rostros con pañuelos oscuros y hablando en susurros cortos. Llevaban herramientas para romper cerraduras, sogas y sacos para llevarse el botín. Liderados por un hombre llamado Sebastián, conocido por su astucia y falta de escrúpulos. Con cuerdas y garfios, Sebastián y sus hombres treparon silenciosamente el muro que rodeaba la hacienda, cuidando no hacer ruido. Uno de ellos casi perdió el equilibrio al bajar, pero Sebastián lo atrapó antes de que cayera. Una vez dentro, avanzaron con cuidado al sótano donde sospechaban que Martín guardaba su dinero. Algunas semanas antes, uno de los hombres de Sebastián, llamado Clemente, se había infiltrado como trabajador para ayudar durante la construcción de un nuevo establo. Aprovechando sus descansos para escabullirse en los alrededores y observar con unos pequeños binoculares, a través de las grandes ventanas de la casa, Clemente pudo ver los movimientos de Martín, quien siempre, en su rutina matutina, bajaba al sótano. Movimientos, de los que Clemente se dio cuenta. Puesto que Martín siempre debía cruzar un pasillo con grandes ventanas, sospechando que si Martín iba todos los días a aquel lugar, seguramente debía guardar allí su dinero. Logrando forzar una de las puertas traseras, entraron en la mansión sin alertar a los guardias. La casa, oscura y silenciosa, parecía un laberinto. Los ladrones se dirigieron al sótano, donde descubrieron una gruesa puerta de madera con un candado de hierro. Mientras Sebastián intentaba forzar el candado con una palanca, los otros vigilaban. Sin embargo, el ruido del metal contra el candado despertó a Martín.
Había desarrollado el hábito de dormir con un cuchillo bajo la almohada y una escopeta colgada en la pared, y siempre estaba alerta. Al escuchar el leve sonido, se levantó de la cama y corrió hacia la ventana para observar el patio. No vio nada, pero su instinto le advirtió que algo andaba mal. Tomó la escopeta que tenía colgada y bajó las escaleras en dirección al sótano, pisando con cuidado para no alertar a los posibles intrusos. Cuando llegó, vio la puerta del sótano medio abierta y las sombras de los hombres en el interior. Su corazón se aceleró, pero no dudó. Dio un disparo al aire que resonó como un trueno en la casa. Los ladrones entraron en pánico. Sebastián intentó calmar a su grupo, pero ya era demasiado tarde. Los guardias habían escuchado el disparo y corrían hacia el interior de la casa. En la confusión, Martín se enfrentó a los intrusos, apuntando con su escopeta y gritando con furia: «Salgan de mi casa ahora, o no volverán a contar con los dedos». Pensaron que era fácil robarme, ¿verdad? Pues, se jodieron pendejos. Uno de los ladrones, desesperado, intentó abalanzarse sobre Martín, pero este disparó al suelo, obligándolo a retroceder. Podría matarlos, pero les daré una oportunidad. Tiren todo lo que traen, y pónganse de rodillas. Los guardias llegaron segundos después, rodeando a los intrusos y capturándolos. Sebastián y otro ladrón intentaron forcejear, pero los guardias los golpearon con las culatas de sus armas. En el sótano, los hicieron desnudar y ataron sus manos, poniéndoles carteles con la palabra ladrones, y dejándolos después atados a postes en la plaza del pueblo, para que al amanecer, todo el mundo los viera. Aunque el tesoro permaneció a salvo, el incidente dejó a Martín aún más paranoico. Dobló la seguridad en su propiedad y empezó a sufrir de insomnio todas las noches. Consumido por el miedo, Martín decidió esconder todo el tesoro nuevamente, pero esta vez no le dijo a nadie dónde lo guardaría. Ni siquiera a Rosa, pues ahora sospechaba también de ella. Su obsesión lo llevó a alejarse más de su familia. Rosa, cansada de la soledad y de ver cómo el oro había transformado al hombre que alguna vez conoció, decidió un día marcharse con Gabriel, mientras su esposo no estaba en la casa. Cuando Martín regresó, encontró su hogar vacío, invadiéndole un enojo que se mezcló con tristeza al ver que había quedado solo en su enorme casa. El tesoro que tanto había protegido, ahora, había perdido todo sentido. Martín pasó años en soledad, nunca volvió a ver a su familia o saber algo sobre su esposa. Rodeado por riquezas que ya no significaban nada, ni el alcohol, ni las mujeres, le hicieron olvidar el recuerdo de aquella familia que alguna vez fue feliz. Un día, reflexionó sobre sus decisiones. Sin nadie, para compartir la riqueza que tanto había guardado celosamente para el futuro de su familia, el granjero tomó el tesoro y lo guardó en el lugar donde lo había hallado, escondiéndolo, donde nadie más pudiera encontrarlo, y cayera nuevamente en los males que él había sufrido a causa de aquel tesoro, el cual ahora veía con enorme desprecio, conservando una pequeña parte para sí, lo suficiente para vivir una vida normal, dándose cuenta que lo más preciado en la vida eran sus seres amados. Pero para Martín ya era demasiado tarde. Viejo, triste, y en una profunda depresión, el granjero tomó una soga, la ató a una de las vigas de madera del techo en su habitación, se subió en una silla que usaba para sentarse en su escritorio, puso la cuerda alrededor de su cuello, y luego se dejó caer en el sueño eterno, que pone fin también a las agonías. El verdadero valor no está en la riqueza material, sino en quienes amas. No permitas que la codicia oscurezca los pensamientos del corazón, porque ahí
en las tinieblas, jamás verás la luz. Si te gustó esta historia, déjame un like y un comentario. Tampoco olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo.